maravillosa tarde, por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos en este lugar que tú nos has prestado, Señor, para que esta tarde te demos a ti honra y gloria, porque tú eres el único digno de recibirla, Señor eterno, y rogamos por aquellos que vienen en camino, guarda su salida y que puedan estar con nosotros juntamente, alegrándose y gozándose, porque te adoramos en medio de toda esta situación que estamos pasando. Tú eres y sigues siendo el Rey y el Soberano, por eso a ti te damos la honra y la gloria en esta tarde. Prepara nuestros corazones y gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que han llegado. Y en tu nombre iniciamos este servicio en este día. En Cristo Jesús, Padre, lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a cantar Príncipe de Paz. Te canto, yo te sirvo, y tú siempre te seguiré, y yo canto,
levantado. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Después de haber adorado a nuestro Dios con la alabanza, también vamos ahora a compartir la palabra de Dios. Acuérdense que estamos hablando, estudiando las parábolas, y en esta tarde vamos a hablar una muy conocida, pero que también hace falta que ustedes y yo podamos reflexionar sobre la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos de la importancia de vivir cada día perdonando, la parábola de los deudores, de los dos deudores. Y hoy vamos a hablar de otra situación que también a veces casi no practicamos, como que se nos pasa de noche y estamos, quizá nos identificaremos con esta persona, otro intérprete de la ley, que él quería justificarse, él quería que mirara al Señor Jesucristo, que Él era justo, que no necesitaba de ese mensaje que Él le estaba dando. Pero pedimos a Dios que usted y yo, al escuchar la palabra, examinemos nuestra vida y le digamos a Dios que nos ayude también a llevarla a la práctica, porque es muy necesaria esta parábola, que la tengamos ustedes y yo en nuestro corazón para aplicarla. La gente necesita saber que usted y yo estamos para ayudarles. La gente necesita saber que usted y yo estamos para servirles con los dones, los talentos, todo lo que Dios nos ha prestado, ponerlo al servicio de la obra de Dios a través de la gente que contactamos todos los días, en el trabajo, en el mercado, por las redes sociales. Ustedes y yo tenemos un sinnúmero de personas a las cuales podemos vivir esta parábola. Así que vamos a decir al Señor que su Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, y no solamente a comprenderla, sino a vivirla cada día de nuestra vida. Estamos hablando a la iglesia, estamos hablando a los hijos del reino, y esta es otra de las características, si pudiéramos decir, esta es otra de la manera que tenemos que vivir usted y yo, no para justificarnos, no para decir yo soy más bueno que aquel otro o que aquellos otros, no, para nada. El Señor quiere que ustedes y yo a través de esta parábola podamos examinar nuestra vida, y si usted se identifica con el que no debe identificarse, pues decir al Señor en esta tarde: Señor, perdóname porque el tiempo que se ha pasado no lo he aprovechado para servir a la gente que me rodea, pero yo quiero que a partir de hoy tú me ayudes a que con todo lo que tú me has prestado yo pueda ayudar a aquel que está necesitado. Así que vamos al Evangelio de Lucas 10, 25 al 37. Esta es la parábola del buen samaritano, y dice así: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y nos dice a nosotros igual: ve y haz tú lo mismo. Entonces aquí encontramos al Señor Jesucristo con este intérprete de la ley. Era un principal como Nicodemo allá en el capítulo 3 del libro de Juan, o como aquel joven rico, ¿verdad?, que viene y le pregunta al Señor: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Acuérdense que las parábolas hablan acerca del reino. Así que estos personajes, este intérprete de la ley le pregunta, pero para tentarle. Él no quería conocer de qué manera él podía entrar al reino de los cielos. No era su interés el saber de qué manera, sino él hace la pregunta porque quiere cuestionar al Señor Jesucristo. Y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa puedo obtener la vida eterna? ¿De qué manera puedo obtenerla? Y él le dice: ¿qué no has leído en la Escritura? Tú que eres un intérprete de la ley, ¿no has leído en la Escritura qué es lo que dice? ¿Qué dice la ley? Le pregunta. Tú que eres intérprete, ¿qué dice la ley? Bueno, la ley dice que tengo que amar al Señor mi Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Y luego el problema: y a tu prójimo como a ti mismo. Quizá el Señor hasta le da un aplauso, es posible, y le dice: has respondido muy bien, qué bárbaro, te sabes la ley. ¿Sabes qué? Nada más te falta algo. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Haz esto y vivirás. Pero no solamente estaba diciéndole de que guardara la ley, la primera parte. No solamente estaba diciéndole lo que tú piensas que por lo que haces vas a heredar la vida eterna. Te falta todavía la segunda parte de este versículo: amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque él lo repitió, lo sabía de memoria, quizás lo practicaba todos los días, el amar a Dios con su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, pero le faltaba la segunda parte. Y a veces estamos, usted y yo, igual así. Nos falta, conocemos mucho de la Escritura, conocemos quizá mucho de la palabra de Dios, pero cuánto de ese conocimiento de la palabra
la ponemos en práctica? ¿Cuánto de ese conocimiento de la palabra es real en nuestra vida? La vivimos todos los días, es nuestro diario vivir, es nuestro estilo, perdón, es nuestro estilo de vida. ¿Cuánto? Mire lo que dice hablando a este respecto de la ley, Deuteronomio 6:4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quizá usted sí haga esto, que tenga en su casa versículos de la palabra de Dios, ¿verdad? Que traiga alguna diadema aquí en una pulsera con versículos de la palabra de Dios, o se ponga una filacteria en la cabeza con versículos de la palabra de Dios. No, me da vergüenza. ¿Qué van a decir? Que soy fanático, que soy un religioso. Pero esta era la ley que le da Dios a Moisés, y le dice: cuando ustedes entren en la tierra prometida, esto enséñales, esto tiene que hacer cada familia. El padre de familia tiene que hacer esto. El padre de familia tiene que hacer esto. Decirle a su hijo: Dios es uno, no hay otro Dios más que Jehová. Y tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que este intérprete de la ley estaba diciéndole al Señor Jesús. Él conocía eso. Desde pequeño sus padres le habían enseñado eso. Lo sabía, pero le faltaba la segunda parte. Y como le digo, quizá usted tenga mucho tiempo en el Evangelio y conozca muchas porciones de la Escritura, pero ¿cuánto de esa porción, como decía hace un momento, cuánto de esa porción es real para su vida? ¿Cuánto de esa porción usted la vive todos los días? Así que sí, sigue diciendo: buena respuesta has dicho, entonces haz esto y vivirás. Pero ¿qué dice? También tienes que practicar amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice el versículo 28, amar a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que dice allá Nehemías 9:29. Dice: de día amonesté a Israel a que se volviese a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Aquí este hombre, este líder, después de haber hablado con los líderes de Israel, cuando ellos se levantan el muro de la ciudad de Jerusalén, después de haber platicado con ellos de que estaban viviendo esos matrimonios mixtos y que muchos tuvieron que deshacer esos matrimonios, ahora está diciéndoles él, está amonestándoles que ellos no oyeron los mandamientos de Dios, se olvidaron. Al estar en el cautiverio, se olvidaron de la palabra de Dios, no la tomaron en cuenta. Pero él dice: pero si ustedes vuelven otra vez a oír la palabra de Dios y a vivirla, esto va a darles vida. Pero ¿qué hacen ellos? Dice Nehemías: se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Así que pedimos a Dios que usted y yo
al estar escuchando en esta tarde la palabra de Dios, la pongamos en práctica, que la escuchamos hace un momento y cuando se va a su casa se le olvidó. ¿Qué dijo el pastor? Pues estuvo muy bonito, pero no sé, no fue efectiva en su diario vivir. También es para nosotros entonces la reflexión. ¿De verdad estamos amando a nuestro prójimo? ¿O vamos a hacer como hace la pregunta este hombre en el versículo 29? Queriéndose justificar, hablábamos, queriendo decir al Señor, Señor, pues yo hago todo eso que tú me estás diciendo. Haciendo eso voy a tener la vida eterna. Haciendo eso voy a identificarme como un hijo del reino. Aparte de ser de los judíos, ahora voy a ser parte del reino de Dios. Pero el Señor le dice la segunda parte, también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él hace la pregunta que quizá también usted se la hace todos los días. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, es tu próximo, empezando desde tu casa. Tu próximo es tu prójimo. Así que cuando hace este hombre esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entonces es cuando el Señor Jesucristo les da esta parábola. Dice, un hombre iba por el camino y fue asaltado. Lo despojaron de sus bienes y lo dejaron a la orilla del camino, medio muerto. Ahí lo dejaron. Y dice que pasó el sacerdote, pasó la autoridad espiritual y lo ve. No tengo tiempo. A ver quién te ayuda. Pasó el levita, el encargado de los trabajos en el templo, y igual pasó de largo. Pero dice que llegó un samaritano, era un medio judío. Los judíos aborrecían, no tenían trato con esta gente, porque ellos decían que no eran judíos auténticos, estaban mezclados con los gentiles. Cuando fueron deportados de Asiria, se mezclaron y nació esta raza de los samaritanos. Así que este hombre dice que fue movido a misericordia, fue movido a misericordia cuando ve a este hombre. Usted y yo todos los días tenemos oportunidad de que Dios nos mueva a misericordia. Todos los días. Cuando usted sale de su casa, aún en su casa, Dios te pone a alguien para que hagas misericordia con él. ¿Y qué hacemos nosotros? No lo vemos, no nos damos cuenta que allí está un necesitado. Nos pasa igual. Sí, amo a Dios, tengo mis devocionales, oro, pero no me hablen de este próximo que tengo aquí, porque no lo paso. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que usar misericordia todos los días? Con tu próximo, al que tienes a tu lado, empezando ahí. Así que no era fácil, no es fácil vivir la palabra de Dios, pero estamos aquí diciéndole al Señor, ayúdanos, te necesitamos en nuestro diario vivir, porque no es una cosa que vivamos la misericordia en el templo. Es fácil vivirla con los hermanos, pero cuando estás fuera con la gente que quizá no te pasa o no te pasa a ti o tú no la pasas, pero ahí tienes que hacer misericordia. Allí es donde tenemos que expresar la vida del reino. Ahí es donde tenemos que expresar esa nueva vida que Cristo ganó para nosotros. Allí es donde tenemos que hacerlo. Y no estar como este hombre. Maestro, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Y qué hace este hombre? ¿Qué hacemos usted y yo?
cuando vemos a un necesitado. ¿Qué es lo más fácil hacer cuando vemos a un necesitado en la calle, en los cruceros? Darle la moneda, ¿no? Señor, pues de perdida le doy la moneda. Y ya. Pero a veces ni siquiera. Ya estás pensando cuando estás en el alto semáforo, ¿y si lo usas para la droga? ¿Y si esto para esto? ¿Y si esto para otro? Y cerraste tu corazón. ¿Verdad? No usaste misericordia. Es un problema todos los días. Pero usted y yo todos los días, Dios nos da la oportunidad de hacer misericordia, de que nos mueva a misericordia, de que nos mueva a tener compasión de la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Ustedes y yo somos los responsables, somos los que tenemos que llevar esta clase de vida a esta gente que no conoce la vida del reino. Ustedes y yo. ¿Se acuerdan allá en Juan 4:9, cuando tiene este diálogo Cristo Jesús con la mujer samaritana? Le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides agua, me pides de beber? Y yo que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se llevan. Mire cómo afecta la problemática de la discriminación racial. Usted dirá, bueno, eso pasó hace mucho tiempo, ahora ya no hay discriminación racial, ahora todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, ya no hay discriminación racial. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Aquí vemos quizá a estos dos hombres, sacerdotes y el levita, dijeron, es un gentil, el que está tirado ahí. Pero este hombre samaritano, mitad judío y mitad gentil, fue movido a misericordia. Dice que se bajó de su caballo, de su cabalgadura, lo curó, lo vendó, lo levantó y lo llevó a un mesón, a que pasara ahí la noche. Y él tenía que partir y le dice al dueño, aquí te dejo dinero para que sigas atendiéndolo hasta que se recupere. Oiga, ¿cuándo hacemos usted y yo eso? Que pasemos por la calle y veamos a una familia que está en la calle ahí, con 3 chiquitos ahí. Decirle, vente, te invito a mi casa para cenar. ¿No se oye ningún amén? No es fácil. Dirá usted, ¿y este quién es? Aquí tenemos nosotros mucho la bendición de la gente que está pasando para Estados Unidos. Ahí es donde tengo que decirle a Dios, Dios, muéveme a misericordia. No sabemos quiénes son estos hombres y qué puede hacer Dios con estos hombres o con esta familia completa que anda por acá buscando nuevos horizontes. Así que estamos comprometidos, usted y yo también, con este mensaje. Por eso decía yo al inicio, no nos identifiquemos con el intérprete de la ley. Hagamos caso a lo que dice Jesucristo. Hagamos la segunda parte. No basta solamente con conocer algo de la palabra de Dios. No basta con tan solo venir al templo. No, hay que vivir la vida de Cristo con la gente que nos rodea. Que ustedes y yo seamos la gente más misericordiosa, más compasiva. Porque a eso nos llamó el Señor. A eso nos llamó Dios. ¿Verdad? A eso. Fue movido a misericordia. Usted puede ver, si quiere mirar allá, quiénes eran estas gentes de los samaritanos. Allá está en el segundo libro de Reyes, en su casa, capítulo 17 y 18. Ahí habla de cómo pasó esta mezcla de los samaritanos. Pero aquí también nosotros vemos pregunta el Señor, ¿y cuál de los tres tú piensas
¿Cuál de los tres tú piensas que fue el prójimo? Dice, el que usó de misericordia. El que usó de misericordia. El gentil. El samaritano. Entonces le dice, bien has dicho. Bien has dicho. Entonces, ve y haz tú lo mismo. ¿Verdad? Entonces, ve y haz tú lo mismo. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y así el Señor nos dice en esta tarde, si ustedes y yo identificamos al buen samaritano, si ustedes y yo identificamos al que fue movido a misericordia, es la misma respuesta que nos da el Señor Jesucristo. Si tú entendiste, si comprendiste quién es el que fue movido a misericordia, entonces ve y tú haz lo mismo. Así que tenemos un compromiso, tenemos un privilegio de representar a nuestro Señor Jesucristo allá afuera. Tenemos un privilegio de expresar el amor de Dios con aquellos que no lo conocen. Tenemos una bendición tremenda de ser de bendición a la gente que no conoce a Cristo Jesús. El Señor sigue diciéndonos y seguirá diciéndonos todos los días, ve y haz tú lo mismo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Obedeceré? Voy a obedecer. ¿Se acuerdan? Cuando también el Señor Jesucristo usa otra ilustración con respecto a la palabra de Dios. Él dice, el que oye la palabra de Dios, el que oye la palabra de Dios, es como aquel hombre, el que oye y la obedece, es como aquel hombre que fundó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, ríos, tormentas, y aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero también voy a comparar a otro que oyó la palabra también, pero no la obedeció. A este lo voy a comparar con aquel que edifica su casa sobre la arena. Vienen vientos, tormentas, y es grande la ruina de esta casa. Así que aquí él les está diciendo las consecuencias de obedecer, de no solamente de oír la palabra, sino de obedecerla, porque es fácil oír la palabra. Usted tiene años, tenemos años oyendo la palabra, pero dice el Señor, no basta con oír la palabra, hay que obedecerla, hay que obedecerla. Y ahí es usted el problema. Yo me puedo saber mucha escritura, pero aplicarla es el problema. Así que estamos igual que este intérprete. Nada más él cumplía la primera parte, pero la segunda parte de amar a tu prójimo como a ti mismo le pasó de noche. Que no nos pase de noche a nosotros tampoco. Que usted y yo podamos en esta tarde examinar nuestra vida a la luz de la Escritura, y si no estamos obedeciendo, si hemos escuchado la palabra de Dios, si la hemos entendido y no estamos obedeciendo, pidámosle perdón y digámosle que nos dé la oportunidad de expresar esa misericordia con aquellos que están a nuestro lado, con nuestro prójimo, que hay mucho que necesita en nosotros, en usted y en mí, ver que Dios nos mueve a misericordia con ellos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 17? 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia,
Luego dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, preparado para toda buena obra. Así, para eso Dios nos dejó su palabra, para que ustedes y yo llegáramos a una madurez espiritual que se iba a notar. Esa madurez espiritual se iba a notar cuando usted y yo fuéramos maduros para hacer esa buena obra. Estuviéramos capacitados para hacer esa buena obra que la gente está necesitando. Usar de misericordia como este samaritano, movido a misericordia. Y dice también Efesios 2:10, dice, nosotros, usted y yo, los hijos del reino, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes de la creación. Así que desde antes de la creación, Dios ya había planeado que su iglesia, todavía ni siquiera nacía su iglesia, ni la humanidad, pero en el futuro de ellos habían ya planeado que cuando viniera la iglesia fuera un cuerpo que representara a Él. ¿De qué manera? Dice, haciendo bien, haciendo el bien. Y esa es nuestra característica, o debería de ser nuestra característica más grande. Haciendo el bien, movidos a misericordia con la gente que nos rodea. Así que en esta tarde usted tiene que decidir con quién se identifica. Con el intérprete de la ley que solamente guardaba la ley, pero le faltaba usar la misericordia. Hay mucha gente así, que piensa que por guardar cosas o practicar cosas, ¿no? Nosotros no estamos ya bajo la ley, nosotros estamos ahora bajo la fe, bajo la gracia. Así que estamos todavía más comprometidos para vivir haciendo el bien, para que Dios nos mueva a misericordia con la gente que está allá afuera. Así que tenemos que decirle a Dios en esta tarde, si usted escuchó la palabra, ¿con quién se ha identificado? ¿Con el intérprete de la ley o con el buen samaritano? Dios desea, Él quiere que usted y yo nos identifiquemos con el buen samaritano, movidos a misericordia y invirtiendo, porque eso hizo este hombre, ¿verdad? No solamente se bajó a atenderlo, se preocupó por él hasta que quedara sano. Oiga, ¿cuántas gentes están esperando que usted y yo hagamos eso? Como decíamos ahorita, es la misma pregunta y respuesta de Jesús Jesucristo. ¿Entendiste entonces quién fue el prójimo? ¿Ya entendiste ahora sí? Entonces ve y haz tú lo mismo. Espero que esta tarde usted y yo haya entendido quién es nuestro prójimo y vayamos y hagamos también lo mismo. Y no es fácil eso, porque implica, sobre todo, tiempo de pararte y hablar con aquella persona y decirle realmente cuál es tu necesidad, por qué estás aquí pidiendo dinero. ¿Cuál es tu necesidad realmente? ¿No tienes casa? ¿No tienes trabajo? ¿No tienes esto? Bueno, yo me voy a hacer cargo de ti y te voy a ayudar. Primero tiempo, y luego después dinero. Pero es la vida del reino, que todo lo que Dios te ha dado lo podamos poner a su servicio para ser de bendición a otros. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Dios llama a Abraham para formar a su pueblo, para formar a la nación de los judíos? Allá en Génesis 12, le dice a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti.
Ese fue el propósito de Dios, que a través de los judíos la gente conociera a este Dios de misericordia, por el trato que los judíos le iban a dar al mundo. Pero ¿qué sucedió? La historia nos dice que se cerraron y se hicieron exclusivos para ellos y no llenaron el propósito por el cual Dios los había llamado como su pueblo. No lo llenaron. Así que Dios hace otro pacto, un nuevo pacto, el pacto no de la ley, sino el pacto de la gracia, y ahora forma a la iglesia y le da el mismo propósito, que lleguen a una madurez espiritual para que puedan ser los buenos samaritanos que Dios está buscando, para que usted y yo podamos expresar la vida de servicio como la expresó y la vivió el Señor Jesucristo. A eso estamos ustedes y yo llamados, a llenar el propósito de nuestro Dios aquí en esta tierra. Así que si en esta tarde usted entendió el mensaje e identificó quién es el samaritano, sigue la pregunta: ¿qué le responderemos al Señor cuando nos dice ahorita: ve y haz tú lo mismo? Ve y haz tú lo mismo. Que usted y yo, al salir, ya vayamos pensando quién es mi prójimo y a quién he cerrado mi corazón y está esperando que yo le ayude. Y hágalo, hágalo, para que usted pueda ser ese hijo de Dios, ese adorador que Dios desea que usted y yo seamos. Vamos a orar y decir al Señor: Dios, gracias por la palabra que nos has dado, y que ella en esta tarde haga su obra en nosotros, que seamos esos buenos samaritanos que Dios está buscando. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por la palabra que nos has dado. Una palabra maravillosa, Señor, pero que también confronta nuestra vida. Gracias, Señor, por ella, y rogamos que la palabra que nos has dado haya llegado hasta lo profundo de nuestro ser y se haya conectado con nuestro espíritu a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos obedecer en esta tarde a la palabra que nos has dado. Hay mucha gente allá afuera, Señor, con tantas necesidades como este que fue dejado en el camino, con heridas, con vicios, necesidades espirituales, morales, afectivas, económicas. Y tú nos has llamado a nosotros a movernos a misericordia. Por eso esta tarde, Padre, damos gracias por la palabra que nos has dado, y rogando que podamos tomar la actitud de este samaritano y no como este intérprete de la ley, que quería justificarse a sí mismo porque guardaba la ley y no había gracia y no había misericordia para su prójimo. Señor, solo tú puedes hacer ese cambio en nosotros. Por eso estamos aquí, Padre Celestial, para que hagas un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros bolsillos. Señor, ayúdanos, porque hay mucha gente que necesita conocer de tu amor a través de nosotros. Que mis hermanos que han estado en esta tarde aquí y los que oirán y verán este video, Señor, tú les muevas a que nos convirtamos en lo que tú ya planeaste que somos, que creamos en lo que tú hiciste por nosotros, al transformarnos de unos religiosos a hombres con misericordia, con compasión. Gracias pues, Cristo, por la palabra que esta tarde nos has dado. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel
aquel que nos llamó a su luz.